Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría hablar de mis conclusiones acerca del segundo parcial. En este segundo parcial se vieron lo que fueron los datums, más específicamente todo lo que lo engloba y todos los diferentes tipos de datums que existen. Eh, Creo que para empezar fue muy importante comprender primero que nada cuál era el concepto de un datum, porque si no tuviéramos este concepto no podríamos saber qué es un, un datum feature y un Datum Feature Simulator, ¿no? Que son muy importantes al momento de hablar de la construcción de un plano, ya que como podremos ver en este parcial y como lo pudimos ver, existen en las piezas 6 grados de libertad. Entonces, si tenemos estos 6 grados de libertad, la manera en cómo nosotros podemos restringirlos al momento de colocar la pieza para realizar mediciones es a través de estos datums, porque digamos que estos datums nos ayudan a restringir el movimiento de una pieza. También hay que tomar en cuenta y en consideración las tres rotaciones y las tres traslaciones que puede llegar a tener una pieza, y pues lo importante que siempre es esto al momento de hablar de lo que son las GDITs, ¿no? También aprendimos un poco de lo que fue, cómo fue nosotros poder colocar estos datos referidos hacia una superficie, hacia un foz, hacia un eje, hacia una esfera, hacia un perfil extruido, hacia un cono. A su vez, cuántos grados de libertad podemos restringir con esto. Después de esto, la verdad me pareció muy importante y fundamental poder comprender un poco lo que era un cuadro de control de los datums, ya que a través de este pudimos aprender lo que era el datum primario, el secundario y el terciario, y cómo es que podíamos nosotros restringirlo con respecto a esto que nosotros habíamos hecho. Hay que recordar también que es muy importante que en donde se encuentran o donde coexisten los tres puntos de estos datums al momento de extender los planos, va a ser el origen de nuestras mediciones, en donde nosotros podremos comenzar a hacer nuestras interpretaciones y todo lo que nosotros queramos. Luego, después de esto, también me pareció muy importante que en los softwares, al momento de hablar de las prácticas, pudiéramos encontrar lo que es el FTA. El FTA, como ya habíamos explicado a lo largo del mes, se encarga básicamente de poner lo que vemos en los planos, pero ahora en un software. Personalmente hablando, yo creo que en donde mejor lo sentí fue en SolidWorks, ya que SolidWorks tiene el MVD y este MVD te permite restringir de una manera correcta la pieza, sobre todo porque creo que cuando nosotros restringimos la pieza en SolidWorks nos puede dar un poco más de ayuda, ya que estas piezas nos las restringe en color verde, a diferencia de CATIA, que pues literal solamente lo único que hace es con el advisor nos avisa así como de, bueno, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y a veces lo dificulta un poco porque realmente no sabemos si lo que estamos haciendo bien está al 100 bien, o si lo estamos tomando como referencia mala o así. Entonces creo que para poder hacerlo, SolidWorks sobre todo destaca en este punto, pero yo diría que, por ejemplo, en CATIA, a pesar de que no es tan amigable y es un poco más robusto, rugoso, por así decirlo, creo que también es fundamental poder aprenderlo para tener, vaya, cierta experiencia al momento de hablarlo y poder al menos tener un poco de conocimiento, ¿no? También debemos de comprender que existe una jerarquía dentro de estas características. Primero tendríamos lo que es la posición, muy importante, luego la ubicación y luego, bueno, más bien posición, orientación y forma, en donde pues realmente podemos conocer todo acerca de la pieza a través de estas tres, porque estas tres características nos pueden decir a qué posición está, en qué orientación está, qué distancia existe entre cada ranura si estuviéramos hablando de matrices, la distancia que existiría ideal hacia el centro de un hole, de un eje. Es muy importante también destacar la forma, porque a pesar de que la forma la podamos revisar con respecto a características, cuando nosotros aplicamos o restringimos estas características de posición o de ubicación, hay algunos casos que veremos en el tercer parcial que pueden ayudarnos para identificar dónde vamos a poder nosotros controlar estas cosas, ¿no? Creo que es muy importante. Después vimos un poco de lo que son los datum targets, que en este caso vimos que más que nada eran áreas, líneas o puntos. No necesariamente tienen que llegar a ser planos, realmente solo pueden llegar a ser áreas que coexisten, llámese A1, A2, A3, así hasta las que se necesiten. Y esto usualmente
podría parecer como un fixture realmente, porque estás tratando de restringir la pieza con el fin de poder medirla. De hecho, también en el tercer parcial se hizo una práctica con una CMM que platicaremos más adelante, pero de alguna manera también los datum targets ayudaron, porque esto nos puede ayudar a modificar o mover la pieza a nuestro gusto y a como nosotros lo necesitemos. Siempre hay que destacar que todo esto depende de la intención del diseñador, porque si no tuviéramos la intención del diseñador no podríamos saber qué es lo que a lo mejor quise interpretar o qué es lo que quería hacer. Muy importante también destacar que en este parcial se vieron los límites con los datums, ya que es muy importante que siempre tengamos en cuenta que estos datums, estos boundaries que están referidos hacia los datums, son meramente aplicables para que en el momento de nosotros verificar el tamaño de la pieza sepamos qué medida debe de tener o no, en este caso un FOS, un eje, y todo esto nos va a ayudar a poder medir una pieza de manera más fácil, más inteligente, por así decirlo, y pues como podamos nosotros identificarlo al momento de hacer nuestros planos, ¿no? Nuestras piezas también en CAD. Eso sería más que nada lo que se vio en este parcial. Creo que se aprendió mucho, creo que se vieron bastantes cosas, y la verdad es que también a nivel de conocimiento esto me ayuda a reforzar mucho, sobre todo el primer parcial, porque en el primer parcial estaba un poco perdido y en este fue que ya le pude agarrar más la onda. Creo que en el tercer parcial fue donde más carga de información hubo, pero sobre todo en el que más aprendí personalmente. Entonces me gustaría dejarlos con esto y ya en mis conclusiones del tercer parcial poder explicarles qué fue lo que yo aprendí personalmente.